Podcast Luna Estéreo. Hola, hoy en Líderes de la Sabana, una mujer emprendedora, recursiva, co-creadora de espacios colectivos, quien ha hecho proyectos de investigación en la industria agroalimentaria, cocina biocultural, hace experiencias gastronómicas, promueve el consumo responsable y el turismo sostenible. Hoy, Margarita Arredondo, cocinera andina. Bienvenidos. Bueno, hablar de cocina, de tradición, eh, y de gastronomía en general en Chía, pues todos sabemos que Chía tiene una amplia oferta gastronómica, pero de pronto las tradiciones y el tema de historia se va perdiendo. Cuéntanos un poquito la historia de Margarita Redondo, de tu abuela, de tu mamá y esa parte mirando hacia atrás. Bueno, yo creo que siempre como seres nos tenemos precisamente que ver atrás porque definitivamente Margarita es una mujer que nace del fruto de la liberación de caminos a través de mujeres tan poderosas como mi abuela, mi mamá y también pues de hombres también supremamente valiosos que nos han permitido también apoderarnos de esa libertad, ¿no? Yo creo que si no fuese así, hubiese sido mucho más complejo. Y pues mi abuela o mis abuelas eran boyacenses. Hoy no las tengo en vida, pero sí en mi sangre y en mi legado. Y ese despertar de cocinera se da, o sea, está como dormido, eh, hasta que también lo entiendo y lo acepto, ¿no? Mis papás pues, nunca me obligaron a ser cocinera. Y estudié veterinaria primero y entonces después de eso entiendo que realmente mi propósito y ciertamente mi pasión está desde la cocina. Mi mamá es una mujer independiente, trabajadora, luchadora y pues una mujer resiliente de muchas cosas y en un contexto también de esa herencia que ella tiene. Es una mujer de Cundinamarca, de Tequendama, ¿no? Y pues viene al frío, al subpáramo, a permitirme a mí también vivir otras cosas. Pues yo soy bogotana, pero soy hija de la luna, yo creo que desde mi raíz, desde mi raíz andina, y así como son hijos del sol, pues también somos hijos de la luna y hemos aprendido también a entender nuestro entorno desde esa simplicidad, ¿no? Y como mujeres, creo que pues pongo en referencia también la luna, porque me ha permitido a mí entender todo, eh, los ingredientes, las plantas, el medio y demás. Em, Son muchos años de historia y ojalá yo hubiese podido vivir más mi historia pasada en términos de compartir con esas sabedoras y portadoras. Pero hoy en este estado consciente no me quiero perder en absoluto poder contar su historia y poder narrar esos platos y llevar esa tradición a otro nivel. Bien, cuéntanos un poco qué es Palo de Agua, cómo inicia Palo de Agua, cómo es esa trayectoria tuya al lado de Palo de Agua o en el equipo de Palo de Agua, porque es un equipo, eh, y qué va pasando y cómo se va transformando en otras cosas que es lo que es hoy en día. Pues Palo de Agua es un lugar que nace en Chía, en la vereda cerca de Piedra, hace 22 años, eh, eh, por allá en los años 1600, pero sí en el 2004 y Palo de Agua nace como un lugar de emprendimiento familiar. Quienes lo lideraban eran mi papá y mi mamá y mi hermano y yo crecemos en Palo de Agua. Si bien no era el primer ejercicio, porque nosotros pues crecimos en los fogones, literal, mi primer emprendimiento se dio cuando yo tenía 9 años, tenía un carrito de chorizos y papas y yo vendía eso y vi a mis papás siempre ser un lugar de creación eh, y pues de mucho trabajo también, claramente digamos que era un trabajo eh, pues también genuino, ¿no? No, 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 no era
como desde un lugar de quién, no, sino pues crecimos, jugamos, Donde era un se trabaja entorno, naturalmente, no dice uno, no es que trabajaron con un esfuerzo durísimo, sino sí, naturalmente sí, venía no, con bueno, ellos sí trabajamos ese, durísimo, pero, pero no pero como una cosa que fue obligada, que me tocó, esto fue lo que me tocó, a lo que me sí, tocó dedicarme. sí, tal vez nos mostraron siempre el trabajo y pues es realmente su herencia, una herramienta para salir adelante, ¿no? En términos, a veces la cocina es la sobrevivencia de mucha gente y eso pues se ve en pandemia, vuelve a nacer esa necesidad en que la cocina cubre, ¿no? Todas esas necesidades y es tan abundante, o sea, que esto es tan lindo de la cocina, que nosotros pues tuvimos ese chip desde pequeñitos y Palo de Agua nace como un medio para que mi mamá pues ejerza su trabajo, mi papá pues realmente fue bombero durante toda su vida y fue una herramienta para acompañar igual las necesidades económicas nuestras. eh, y era el hacer, ¿no? El oficio, la cosa. Y pues cuando yo ya me involucro más y soy más, pues voy creciendo, yo veo que la cocina pues no es solamente eso, sino es un contexto antropológico, ecológico, social, eh, es un centro de innovación, creación, es un lugar que genera empleo, que crea equipos. Entonces, la cocina es un lugar interdisciplinario gigante y Palo de Agua me permite a mí crecer. Ok. ¿Y cómo logra Margarita Redondo hacer que la cocina, la gastronomía, se conviertan en un espacio también, lo que tú dices, de transformación social? ¿Qué haces? ¿Qué te lleva? Pues ya me dices que, claro, empiezas a estudiar, pero ¿qué te lleva y qué empiezas a hacer diferente? Sí. Pues en un punto igual, siempre he tenido momentos donde estoy perdida, ¿no? O sea, como que, bueno, entender cómo entiendo esto Ujú. y tenía la necesidad y pues además soy una mujer que es supremamente creativa pero visionaria al mismo tiempo y que ama mucho esos espacios de creación. Entonces, pues mi medio también en algún momento fue la música, o la música siempre es como mi espacio de reconciliación. O sea, si bien la cocina a mí me permite comunicarme, yo siento en terapia pues, en la música y yo sentía que estaba conectando con muchas cosas, pero no sabía cómo comunicarlas y estaba también pues mi carrera que en un tiempo fue la veterinaria, pero entonces ya se volvía como mucho y yo no sabía cómo expresarlo. eh, Porque pues un músico lo hace de pronto escribiendo y haciendo la música, el cocinero lo expresa en el plato y pues los científicos en la investigación, ¿no? Pero entonces yo no sabía cómo unir eso y me era como difícil. Estudiando encontré un movimiento que se llama Slow Food, que es un movimiento italiano que nace hace 35 años en Italia eh, y al encontrar ese movimiento yo encontré claridad, porque ahí no es el cocinero, no es el artista, no es, sino es la comunidad y cómo tú te vuelves parte de un movimiento que hace que te expreses en un sentido de pertenencia, de identidad, de territorio. Slow Food me permite a mí viajar y trabajo con comunidades en Perú y empiezo yo misma a buscar Ujú. esa raíz más de solo mi familia, sino de entender la cocina que yo quería hacer. Entonces hago algunos viajes por Latinoamérica, vuelvo a Colombia, también viajo partes de Colombia y digo, yo quiero hacer las cosas diferentes. Y fue empezar a desdibujar un poquito lo que había sido la familia y a conectarme con mi mamá y mi papá de diferentes maneras. O sea, con mi mamá desde la cocina, con mi papá desde la siembra. Entonces le digo a mi papá, venga, hay que sembrar, hay que hacer, vamos a mirar el origen de las cosas. Y así entiendo la cocina y aparte de la familia, entonces quiero trabajar con la comunidad, y investigar el territorio y todas esas cosas que estaban en mí, pues como buscarlas en esa investigación y entonces se crea herencia, que es como el medio para que yo tenga un escenario. A veces le digo a la gente que herencia es como un stand-up comedy de la cocina, porque yo tengo un lugar fuera de la cocina, narro la historia del Ujú. territorio, los tengo 2 horas y media echándoles
la bien, no, yo espero que con profundidad y todo, que la gente se conecte y me pareció ese lugar de artista que en todo caso estaba, es el lugar de contar historias, es el lugar de que digan, oiga, esto está raro, pero está rico, Es una pero sí, experiencia sensorial, una experiencia gastronómica, claramente, pero también una experiencia cultural. O sea, empiezas a ujú, hablar, es como también algo de cuentería, es una puesta en escena desde todas las artes unidas en una mesa, algo así, o sí, tal cómo lo cual. describirías, y cuando alguien diga, oiga, yo quiero hacer parte de Herencia, ¿qué tiene que hacer? Pues yo le escribo, bueno, la gente dice que si es a veces piensan que es como si fuera una obra de teatro, ¿no? Porque es algo muy escénico y que tiene momentos. Ujú, Es una obra, tiene todos esos momentos, herencia con quienes me ayudaron como a sentarlo, pues eran también artistas, y entonces pensábamos como en una pieza y hay un nudo y un desenlace y empezamos a hacer todo este tema de la historia. ujú, Y yo creo que también es un lugar donde definitivamente me burlo un poco de todas mis vivencias también. Entonces, a ustedes no les pasa, entonces hay un producto que es feo y lo rechazan, ¿no? Entonces, ustedes creen que los feos no merecemos una oportunidad, ¿no? Somos sabrosos, tenemos otras cualidades, ¿no? Entonces, un poquito es también que, reírse. sí, como reírse, no quiere decir que sea feo, sino, Era así, era era un ejemplo, un pero ejemplo en pues es como sentido decir, figurado. sí, al final pasa socialmente que una mujer se tiene que ver de una manera y entonces eso la hace más Como mujer. romper con los Sí, estereotipos de lo que no, es la mujer. sí, yo disfruto mi feminidad desde cómo yo soy y me empodero. Y si un día me quiero alisar el pelo, me lo suelto, me siento bien, pero si estoy así también me siento bien porque así me siento bien en mi Pues sí. trabajo. Sí, claro, y mi trabajo está desde el campo y desde la cocina, o sea, ¿sabes? No puedo tener las uñas pintadas ni estar, pero yo me siento bien, me siento Claro. linda y me empodero desde ahí. Entonces, el alimento ciertamente es eso y no nos pueden decir que un producto se tiene que ver perfecto para saber bien, Ujú, porque eso es lo que menos es real. ¿Sí? ujú. Entonces, en esa burla y en ese toque y en ese humor, Herencia se vuelve también muy profundo y tiene momentos donde la gente llora, donde la gente se conecta tipo Ratatouille, entonces se va al pasado y dice, eso me recuerda a mi abuela, que bueno. Y entonces, Requiere, o sea, te lleva a la memoria claro, ancestral y a la memoria, porque al final dicen que la comida y el alimento te trae recuerdos, es como el olor, inclusive tú llegas a ujú. un sitio y sientes el olor y inmediatamente traes algún recuerdo a la mente, Sí, ¿sí? y si no lo tienes, lo vas a relacionar. Pasa pues que Haces, Herencia también haces empieza, conexión. claro, entonces conecta al turismo Ujú. y en el turismo también extranjeros, que no es la comida que ellos tienen, porque alguna vez un italiano me dijo, usted me hizo acordar de mi abuelita, y yo dije, pero yo no tenía raíz italiana, pero para él fue sentir esa sensación de Ujú. casa, de estar reconfortado, ¿no? Entonces, Herencia no solamente está construida desde la cocina, sino desde la investigación, pero también de esa transformación sensorial desde lo artístico. eh, tiene composiciones sonoras a través de la misma mesa, tiene material audiovisual. Entonces, esto se encuentra cada vez que lo gestionamos o cuando la gente lo quiere, desde grupos de 10 personas mínimo, si es ese tema súper multisensorial, ¿no? No lo podemos hacer para dos personas quisiera, aunque bueno, este año vivimos algo loquísimo, es que hicimos un matrimonio, porque nos buscaron para hacer un matrimonio, que es un momento, o sea, megamente especial, no pueden haber errores, debe ser Claro, una fecha que, no o se puede sea, improvisar. o yo me acuerdo de mi matrimonio bien o no tan bien, y la comida es algo que ahí es una Importante. responsabilidad gigante, y nos contrataron para hacer herencia para un matrimonio, ¿no? Y yo contaba era la historia de los novios, cómo se conocieron, lo transformó en comida, cómo eso se unía y pues obviamente se volvió supremamente emocionante. Se vuelve tradición oral, se vuelve involucrar historias y conectar con historias a través de la cocina, ¿cierto? Tú hablaste algo importantísimo ahorita y es como la cocina tradicional se convierte como en una herramienta de transformación, ¿cierto? De contar historias
pero también hablaste del turismo, cómo el turismo y cómo el romper un poco esas fronteras, porque tú me decías, un italiano, yo que le iba a tocar Mm. la sensibilidad o hacer una conexión si yo soy de Cundinamarca o de Bogotá, ¿cómo voy a llegar? ¿Qué pasa ahí con el Ujú. turismo y cómo se involucra el turismo en este proyecto? Sí, yo creo que entender turismo es pues tanto nacional como extranjero. eh, y turista igual puede ser una persona local o de Bogotá. eh, El foráneo, como dices. sí, al final Colombia tiene una riqueza tan amplia, entonces es una diversidad poblacional también gigante. Y podemos irnos aquí a 2 horas y ya cambian las costumbres y el clima y eso hace que nosotros mismos nos volvamos como turistas, ¿sí? Ujú, Porque es como, bueno, y como así que aquí hacen esto, ¿cómo lo hacen? ¿Por qué lo hacen así? Entonces el turismo para mí nace desde muchos lugares. Técnicamente, obviamente, pues tiene unas reglas que es que si la gente no se hospeda, básicamente no es turista, sino es ujú, un visitante. Entonces, por eso, pues a veces pasa más que sea el turista nacional que llega y quiere vivir una experiencia que para nosotros como territorio chía es mucho más que las cosas que la gente piensa generalmente que es. ujú. ¿Sí? Y son reconocidos ciertos lugares, pero pasó hace un tiempo que hubo una ruta llamada la Ruta Leyenda del Dorado, que crea la gobernación de Cundinamarca, Boyacá, y quieren mostrar con el distrito, con el DBT, todo el tema de como raíz y arraigo. Más allá, porque pues claro, esto toca muchas líneas, yo no soy parte de la comunidad muisca, pero soy defensora de la comunidad muisca. Yo les digo, venga, yo también soy muisca, y entonces, ¿cómo así? Yo digo, lo digo porque mi familia nació en Cundinamarca, Boyacá, Uno es Santander. de donde son sus raíces. Entonces yo lo proclamo desde el espíritu. Pues, es como decir, eh, tú eres cristiano, ¿sabes? Lo sientes, entonces es por tu espíritu, ¿sí? Eso no, yo no tengo que tener un apellido para eso, sino lo soy en espíritu. Entonces, desde ahí nos involucramos en esa ruta y llamamos al turismo y empezamos a hacer conexiones a nivel público también y estar en parte de eso. Y eso nos permitió mostrar la identidad del territorio. Para mí, el turismo que nosotros hacemos es desde la identidad y desde el oficio. No es de saciar el cuerpo. Ujú, Entonces, ujú. si tú quieres gastronómicamente ir a probar cosas, pues tú lo exploras, tú vas y comes un montón y haces una ruta para al final decir, uy, ya no me Sí. cabe nada más. Nuestro turismo es consciente, es comunitario, desde el agroturismo también y pues desde el turismo gastronómico, Ujú. en esa esencia de comunidad receptiva y receptora, que es toda la comunidad local. Y en ese orden nosotros, pues, no solo les vamos a llenar el estómago, sino les vamos a eso, como a terapiar el alma, vamos a A hacerlos contar llorar, a historias, contar sus a conectar. historias, a conectar. Y que digan que en Chía entonces sí hay algo diferente y que está hablando la comunidad y no solamente de cocina de autor, sino yo siempre digo esto, y que somos cocina de comunidad y ponemos a todas las personas que representan el territorio y mostramos nuestro territorio. Sí. Entonces yo creo que el turismo que quiera, el viaje es uno mismo. Entonces Ujú. uno vive lo que quiera vivir. ¿Sí? Bueno. Entonces creo Y que la como comida. con ese liderazgo que has asumido desde la gastronomía y como alrededor de la comunidad de Chía, eh, tengo entendido que has como aplicado varios incentivos. Cuéntame esa historia de esos incentivos, qué has hecho con esos incentivos, qué ha pasado, qué premios también has recibido, qué reconocimientos has recibido. Pues en esa búsqueda, por ejemplo, en el 2014 recibí mi primer premio con las Naciones Unidas, con ONU Habitat, porque pues la cocina que yo siempre vi fue como en tema de patrimonio y bueno, sabemos que la UNESCO es la que abraza como todo ese tema patrimonial cultural. Me presenté y gané ese incentivo por allá cuando no existía herencia y cuando ya vamos a cocinera andina. Mi primer intento se llamó Viva, porque pasé un momento donde yo estaba muy triste y en esos cambios yo encontré Viva y Viva era sentirme viva, presente y demás. Y ganamos como un tema
de proceso alimentario, desde la producción, todo ese planteamiento que hoy se conoce como mercados, ¿no? De agroecológicos y demás. Estamos hablando de una iniciativa ya hace mucho rato, 11 años, y ese fue como el primer momento. Yo dije, bueno, si ya me están reconociendo, ese es el camino, y empecé a aplicar a muchos temas de soberanía alimentaria. Por ejemplo, en el 2018 gané un estímulo con el Ministerio de Cultura frente a como investigación y trabajo de soberanía alimentaria desde lo de los tragatallos. En pandemia, en el 2020, hicimos nuestra publicación a través no sé si todavía se llama, pero bueno, era Lunarte, que era como estímulos locales, y pudimos hacer como la publicación de 5 libros, pero los hicimos, los imprimimos. Igual lo interesante era el contenido y tener un resultado. Esos libros quedaron en una biblioteca pública, una cabida acá en Chía. La gente tiene acceso a eso. La importancia de eso, cuando uno empieza y no hay de dónde, uno lee la historia además, no sé, de los españoles, sí, pero poder contar la historia nuestra. Por eso es tan importante documentar, y como que motiva un montón a la gente desde ahí. Ujú. Y hoy que la gente pueda tener el acceso a ese material es valioso, porque además la gastronomía se está volviendo una profesión súper arraigada. O sea, no, la gente ya no quiere estudiar, no sé, contaduría, pero sí gastronomía. Y les da empleo, ¿no? Desde un lugar profesional. Ganamos el premio de cocina a nivel municipal, de cocinas tradicionales. Hubo un montón de premiaciones. Empezó una carrera muy de escenarios, de concursos, demás, hasta que en el año 2023 logramos ser, o pues gané el premio de Mujer Cundinamarquesa en soberanía alimentaria. Eh, Pude dar un discurso en la gobernación de Cundinamarca de ser mujer, un discurso que yo tenía escrito desde el año 2014, Ujú. pensando en eso, ¿no? En cómo a través de caminar, de descubrir que un mango o un tallo, un tubérculo, eh, defiende a una comunidad. Y en ese orden siempre digo como, si un ingrediente muere, muere una comunidad. Y muere tal vez esa historia de nuestras ancestras y mujeres que abrieron el camino a que seamos lo que somos hoy. Eh, Particularmente, pues este año he tenido como muchos premios, diría yo, desde el lugar de contar con escenarios gigantes donde puedo tener una voz. En mayo tuvimos un escenario en Food Design, que es un evento español que llegó a Colombia, y nos llamaron para tener allá la voz. Y acabamos de llegar de Popayán, que es como profesionalmente uno de mis escenarios más valiosos, porque pues es un evento que mueve a 40.000 personas, y, y tuvimos un momento para hablar de la historia nuestra, de los tragatallos. Y pues a mí eso me genera pues mucha emoción, mucha nostalgia, porque pues es pensar, ¿no? Como todo eso que ha venido pasando, escalonando, y yo creo que viene más, Claro. seguramente. Y ahí es donde me imagino con empiezas a participar en incentivos, a ganarte premios, y ahí en ese proceso nace Cocinera Andina. Cuéntanos qué es Cocinera Andina, cómo conectas con Cocinera Andina y cuál es el mensaje de Cocinera Andina. Pues no te respondí, es que realmente es la inversión, ¿no? O sea, ganar eso no es Ujú, como que quiero una ganancia, ¿no? Realmente es estimular ujú. a materializar algo. Y yo creo que eso pues me estimuló para darle coherencia como al proceso en el que yo creía. Y si bien Palo de Agua había sido el lugar donde yo me encuentro, Herencia es el lugar donde yo me expreso, eh, quería encontrar el lugar donde yo me expanda, ¿sí? Y más que Margarita Redondo se expanda, es realmente cómo se vuelve ese vehículo, además de abrazar otros procesos, de trascender, de enseñar, de si hay una tradición oral, si hay toda esta parte de cocinero y ancestralidad. eh, Particularmente no sé si tenga hijos, entonces sí, siempre le dije a mis papás,
tenemos que enseñar porque si no esto va a morir en Una nosotros. forma de transmitir. Sí, entonces era ese escenario. Me parece particular que la gente a veces cuando yo digo de marca de cocinera andina dicen cocinero o Mm, cocina andina. ujú, Cuesta mucho decir cocinera andina, pero sin embargo tiene mucha recordación. Y cuando yo empecé en los cursos de educación, cocinera andina empezaban a reconocerlo. Yo me sueño ser un personaje que se vuelve un instrumento precisamente de educación y apropiación de identidad en los territorios. ujú. Y pues yo siempre tengo, pues, yo tengo siempre esta pañoletica puesta y un bonito acá y genero un tótem de cocinera andina dentro de ese proceso y es la muñequita y pues particularmente es lo que yo me imagino que los niños también y esa nueva generación pueden empezar a reconocer y a jugar, ¿sí? Que, bueno, sí, a nosotros nos tocó desde otro lugar y de pronto más duro, pero qué bonito que los niños puedan empezarse a relacionar desde el alimento de una manera sana, Ujú, no pesada, no, sino que sea un lugar también de disfrute, ¿sí? ujú, Y un lugar que definitivamente conecta y sana y se transforma. Entonces, Cocinera Andina eh, nace en el 2023 y ha venido dando pasos y en julio de este año hicimos apertura de este espacio como un centro de experiencias y turismo ujú. para el territorio Que está ubicada. en la vereda Tiquiza, Ujú. después del río, en la mano derecha del primer portón. Es una zona rural, estamos en un espacio muy bonito, además cerca al río, pero desde un lugar de cuidado. Eh, y creo que pues Cocinar Andina dio todos esos vueltos, esos recorridos pues para encontrar su espacio, de conectar nuevamente con la comunidad, de ser un lugar donde la gente que es nacional o extranjera viva los sabores de los Andes del Oriente, no solo pues como chía, sino Ujú. esa identidad nuestra desde esa historia familiar y el recorrido que tengo. Y donde, bueno, Cocinera Andina se piensa mucho más grande de lo que es hoy, ¿no? Ujú. No somos un lugar, volvemos a decir que el viaje puede ser nosotros y nosotros yendo también a otros lugares. Listo, muy bien. Margarita, para cerrar, dos cosas. Uno, ¿qué le dirías a los jóvenes que quieren meterse en el mundo gastronómico, pero que, como dije al comienzo, de pronto dicen, no, estamos saturados de- de cocinas, de restaurantes, Chía tiene una oferta gastronómica amplísima, pero sin embargo hay mucha gente con ganas de iniciar nuevos proyectos gastronómicos. ¿Qué les dirías desde tu liderazgo y desde tu experiencia, desde la innovación y con lo que has creado que realmente es diferente? Hace poquito alguien me preguntó, que es un joven que está explorando su cocina, y yo le decía, lo primero, equivoque, o sea, permítase equivocar. Eso cuesta, es tiempo, todo. Pero si no, realmente no saben y no sienten qué es la cocina, que es más allá que el acto de cocinar, eh, bueno, eso, hay que entenderlo. Lo segundo, eh, es una disciplina en todo caso. Entonces esto requiere de constancia y veracidad. Si no está en su espíritu, pues no se dé duro, No lo intentes. no lo intentes. Todo bien, no lo intentes. Esto es de madurar y trasnochar y el alimento, por lo menos son 3 golpes al día. Usted mire por dónde está su negocio y si aguanta toda una jornada o si se enfoca en algo. Eh, si, si, si no tiene ese poder de liderazgo, en todo caso, sea el mejor en lo que habita, porque hoy los equipos de trabajo se construyen desde el principio, ¿no? Y una empresa igual no puede ser si no tiene un buen equipo de trabajo. Entonces, sea lo mejor desde el lugar donde están y al entender como ese espíritu que es el que nosotros decimos, eh, usted va a ser tan bueno en lo que hace, sea de manera creativa o no, va a ayudar a que crezca en donde esté
y si tiene ese poder de liderazgo, creación y usted se siente en la fortaleza de emprender, bueno, entonces nunca se conforme con que todo está hecho. Ujú, Siempre, yo creo que a esta altura de la vida siguen habiendo cosas que no sabemos y que podemos encontrar y podemos descubrir y yo creo que Chía podría ser mucho más innovador. ujú, Si bien existen más de 1.200 establecimientos, podríamos llamar a esa creatividad, a esa ujú, innovación, también a ese servicio, a ese acogimiento, a hacer que las cosas sean diferentes, ¿no? ujú, Desde ese mismo espacio y lugar, así no sea un lugar abierto en el campo. Creo que a veces uno encuentra lugares muy mágicos ujú, que son sí, súper pequeños, pero que va y va y va porque son logran. encantadores. Ujú, Y esa es la cocina es esa conexión, ujú. sí, con el comensal, porque al final se vuelve esa parte de conciencia a uno y se multiplica. Entonces creo que el miedo se tiene que perder. Yo hace 3 años me había jurado no volver a tener un lugar. Hay que Entonces, arriesgarse hay algunos que somos como adictos al riesgo. al riesgo y a todo, está en nuestra sangre, pero también lo he dicho desde un lugar más consciente y es que obviamente no voy a esperar 20 años al cambio, sino que cada vez lo voy entendiendo hacia que cuál es la necesidad, no solamente por consumo, Ujú, sino qué es lo que nos está haciendo falta para realmente tener un alimento saludable para nuestros días. de acuerdo. Tú, ahorita que estábamos hablando, dijiste algo muy, muy sabio y yo creo que nos falta mucho a los seres humanos y es como esa capacidad de anticiparnos al cambio, ¿no? De adelantarnos, de prever, de irnos, de adaptarnos también. Eh, ¿Qué viene para Margarita sabiendo que vive tan adelantada y que y que le gusta también el riesgo? ¿Cómo te ves en unos 10 años, 15 años? También una mujer muy joven, entonces mucho camino Sí. que queda por recorrer. Pero ¿cómo te ves a futuro? Yo espero involucrarme en procesos que abran caminos, como, no lo hablo desde lo político, no es mi interés, pero sí estar en organizaciones donde podamos hacer que la salvaguarda de las cocinas, la soberanía alimentaria, sea una realidad para todos, ¿sí? Me propongo estar en un lugar mucho más organizacional desde ese impacto, porque si bien desde mi marca puedo hacer cosas, creo que ese espacio público o de construir mesas desde la política pública, que Colombia no tiene, o Ujú, sea, si tenemos una política pública para la salvaguarda de las cocinas tradicionales, nuestra región no lo tiene ok, y no lo defiende y no lo vemos. ujú, Si no es por ahí, en algún lugar siento esa necesidad de ese trabajo en territorio. Me gustaría muchísimo que fuera bajo los Andes del oriente colombiano. Eh, si no, seguramente seguiría descubriendo lugares donde sienta que ese proceso puede trascender, ¿no? Hoy Cocinera Andina como marca lo está haciendo a nivel local. eh, Quiero expandirlo a ese lugar y eso hace parte de preparación. Me estoy preparando, me estoy profesionalizando en la cocina, estoy buscando herramientas para llegar profesionalmente a eso, eh, exponiéndome también, saliendo de mi zona, teniendo un trabajo también en lo público que me sacó completamente de esa zona creativa. Entonces, para poder llegar a eso, pues toca entrar en esas partes que a veces como que son complejas, pero como he tenido esta lucha y he tenido que construir mi camino, sé también las necesidades que tiene el sector y sé las necesidades que he pasado y todo lo que me ha costado para ganar esos escenarios. Pues si los puedo abrir, no va a ser ganancia para mí, sino para una comunidad, mujeres y para muchas personas que, no sé, o sea, tienen que trabajar para eso, ¿no? Entonces, que nota poder asegurar ese camino para otros y otras y poder pues ir transformando mi país también, mi territorio, eh, en un lugar seguro y bueno, en un lugar donde podamos soñar. bueno, Margarita, muchas gracias, de verdad, gracias por ser esa mujer muy joven que de alguna manera ha llegado a ser líder comunitaria.
desde las tradiciones, desde la gastronomía, desde la cocina, desde contar historias, desde tocar sensibilidades, desde hacer que la gente viva experiencias y que hagas de tus espacios, porque tienes bastantes, como cocinera andina, como herencia y como todo lo que haces con tu familia, lograr conectar y lograr generar esa sensibilidad que necesitamos hoy en día, no solamente como un acto de comer o de alimentarse. Muchas gracias. ¿no? Que el alimento interno y externo siempre nos acompañe. Gracias. Gracias. Podcast Luna Estéreo.